Santo Domingo de Guzmán es un personaje supremamente interesante. Muchos frailes antes que yo y algunos después que yo van a hacer algunas precisiones históricas, algunas precisiones seguramente a momentos icónicos de su vida. Yo quiero centrarme un poco en el domingo humano, en un domingo que era una persona fuera de lo común en su tiempo, pero que no era una persona extraordinaria, no era un superhéroe, no era una persona que tuviera dones sobrenaturales, era una persona como ustedes o como yo. Y esto nos tiene que llevar a pensar muchas cosas. ¿Por qué una persona tan común, tan parte de la vida cotidiana, logra transformar un momento histórico y logra fundar una comunidad que sigue en pie más de 800 años después? La respuesta, o al menos la que yo creo que debe ser revisada, es el asunto de un encuentro real y personal con el Señor que cambió su vida. Domingo se encuentra con el Señor básicamente en de tres formas particulares. Y quiero que las miremos porque siento que hoy podemos aún encontrarnos con el Señor de estas mismas tres formas. La primera, a través de los pequeños. Para Domingo era fundamental el asunto de los pobres, el asunto de los enfermos, el asunto de aquellos que quizá son menospreciados porque para la sociedad en la que estaba no valían, porque no aportaban nada diferente a lo que tenemos hoy. El segundo lugar de encuentro con el Señor fue a través de los que llamaban herejes, aquellos que estaban en contra o en religiones diferentes a la nuestra, aquellos que predicaban o actuaban de formas quizá contrarias a la religión. Y al contrario de lo que muchos hacían en su época, Domingo no se fue al conflicto, no le sumó a una guerra que algunos querían. Domingo lo que hace es sentarse y hablar con ellos, apuntarle a la conversión. Domingo buscó a través del diálogo entenderlos, comprender dónde estaba su error y tratar de, a través del mismo diálogo, acercarse a la corrección fraterna. Allí también quiero decir, Domingo se dio cuenta de muchos errores de su religión en el momento, de muchos errores de los cristianos de la época, y por eso decide fundar una comunidad que supere algunos de esos errores históricos y que le apunte a vivir una vida mucho más evangélica, una vida apostólica. Un tercer momento de encuentro con el Señor se da ya en medio de la comunidad, cuando se da cuenta que muchos cristianos no son herejes, pero son y somos pecadores. Y ante ese pecado, Domingo predica, pero también ora. Predica y ora. Todo el tiempo habla con Dios y de Dios. Y entonces, Domingo a esos pecadores va, les predica, por esos pecadores va y ora, pero también por esos pecadores llora, por esos pecadores siente. Todo esto para decirles que Domingo termina dándose en cuerpo y alma, termina entregándose todo el tiempo, termina entregándose a los otros, termina entregándose a los pequeños, a los herejes y a los pecadores, termina entregándose de tiempo completo, a través de una acción que podríamos llamar no menos que acción profética, una acción de profetismo en la cual denuncia todos los problemas que hay en su tiempo. Los denuncia no solamente señalando, sino los denuncia a través de sus propias acciones, a través de ir contracorriente, pero también anuncia el reino de Dios y lo anuncia con esperanza, lo anuncia sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que todo llega en su momento. Lo anuncia advirtiendo, incluso en el lecho de su muerte, que Él va a ser más útil desde el cielo, con sus oraciones, esperando la venida de ese Jesucristo que todos estamos aún esperando hoy. Con esa esperanza puesta en el Señor, pero no dejándole todo a Dios, no dejando todo como si simplemente ocurrieran las cosas por arte de magia, sino
actuando a través de una acción profética que incluía, insisto, unas acciones concretas por esos grupos con los que se encuentra con el Señor y dejando también a través de la oración todos esos grupos con los que se encuentra en manos del Señor. Entonces démonos cuenta, queridos hermanos, que estamos hablando de una acción de doble vía, una acción que va de aquí para allá, domingo que actúa, domingo que hace, pero domingo que espera, domingo que encomienda todo a las manos del Señor, para que sea el Señor el que actúe. Y con todo esto, quiero preguntarles, ¿nosotros sabemos actuar y esperar en el Señor hoy? Estamos en un tiempo muy difícil, estamos pasando por situaciones muy complejas, estamos pasando por un momento en el que solamente me puedo referir a ustedes a través de los medios de comunicación, porque físicamente es imposible hacerlo, porque físicamente es pecado hacerlo, porque físicamente sería una irresponsabilidad de mi parte y de la de ustedes hacerlo, porque estamos en un momento en el que estamos llamados a amarnos desde la distancia, porque estamos en un momento en el que necesitamos esperar en el Señor, porque necesitamos conservar la esperanza, pero esa esperanza puesta en Dios implica unas acciones de parte nuestra, implica unas acciones de responsabilidad, implica unas acciones con el hermano, implica unas acciones con el pobre, implica unas acciones con el pequeño, implica unas acciones con el que no cree, implica unas acciones con los pecadores. Hermanos, no me queda más que invitarlos a ver la vida de Domingo de Guzmán, no como una vida elevada y extraña, no como una vida llena de milagros y magia, sino como una vida común que responde a unos tiempos difíciles de forma extraordinaria. La invitación es a que nosotros, que somos hombres y mujeres comunes, respondamos a estos tiempos difíciles de forma extraordinaria, de forma evangélica, como lo pide el Señor, con un amor que se hace eficaz a través de las acciones. Que Dios los bendiga.